Alternativas con Orlando Santoro y Maribel Abate. Buenas noches, estimados televidentes, sean bienvenidos una vez más a su programa Alternativas. Hoy con un tema bien interesante que tiene que ver con la política, pero vista desde otra arista. Nos referimos a los 76 aniversarios del Partido Acción Democrática, un partido muy activo, el cual se mantiene cada vez más vivo y más vigente. Para ellos nos acompañan dos excelentes invitados, José Morales, quien es el secretario político de Acción Democrática en Miranda, y el señor Gustavo Ruiz Adrián, quien es el secretario general de Acción Democrática en el estado de Miranda y concejal en el municipio Sucre. ¿Cómo estás, Santoro? Buenas noches. Estimada licenciada Maribel Abate, mis apreciadas y mis apreciados televidentes, nuevo canal Alternativa a través del canal regional Mira TV 9 de Inter. ¿Sí? Podemos decir que Alternativas hoy se viste de gala con la presencia de dos miembros ejecutivos de la seccional Miranda dentro del Partido Acción Democrática, que, como decía Maribel, estamos en el marco del 76º aniversario. Un partido político que hoy está más vivo que nunca, y así quisimos denominar nuestro tema, nuestro análisis, nuestra mesa de diálogo. Acción Democrática, un movimiento político, un partido político que hoy por hoy está más vivo que nunca. Fíjense que tenemos una semana preparando este espacio, y resulta que durante la semana sucedió un fenómeno social, político, que hay que estudiarlo, que más de la candidatura en las primarias por parte de la Mesa de la Unidad, o llamada la Mesa de la Unidad, fueron ganadas por personeros que corresponden al movimiento o al partido político, Acción Democrática. Bueno, para eso tenemos aquí dos concejales. El concejal Gustavo Ruiz Adrián, del municipio Sucre, que lleva la Secretaría General Seccional de Miranda dentro de Acción Democrática, y el concejal José Chonchón Morales, mi gran maestro, dentro de lo que se pueda persuadirse una filosofía política siempre estribada en Acción Democrática, el partido del pueblo. Eso era la filosofía por el cual Carrizal enervó y los tres municipios que corresponden a los altos mirandinos. José Chonchón Morales, él tiene la Comisión de Obras y Servicios de la Alcaldía de Carrizal y es el secretario político de Acción Democrática dentro de Acción Democrática. Lleva una carrera, lo conozco hace más de 30 años, precisamente por esto, por la lucha de la autonomía del municipio Carrizal como municipio autónomo, pues, porque pertenecíamos también a Guaycaipuro, fue un gran luchador, pues. Y a Gustavito Ruiz, por supuesto, lo conozco también cuando surge, pues, con la nueva constitución, el Cabildo Metropolitano de Caracas, ¿verdad? Donde las secciones del Cabildo lo hacíamos en la Matica de Mango afuera del Congreso de la República. ¿Te acuerdas que luego nos dieron allá el edificio La Perla? Gustavito era el coordinador de la Comisión de Finanzas. De Ambiente, de la Comisión de Ambiente del Cabildo Metropolitano de Caracas, con el concejal metropolitano Luis Aquiles Moreno Blanco. Correcto. Y yo trabajaba en la Comisión de Legislación con el concejal metropolitano, Felo Jiménez, que después, y ahí conocí a su hija y me casé con ella. Pues entonces, claro, tengo una historia muy de cerca con ambos, conozco de ambos esa gran lucha por la sociedad. Ellos nacieron por la lucha social. Bueno, vamos a hablar un poquito, Maribel, de Acción Democrática. ¿Quién me quiere dar esa introducción? Así es, bienvenidos a ambos, qué gusto tenerlo acá con nosotros, de verdad. Gracias, que es un placer para nosotros. Gracias, mi maestro. Maribel y Orlando, muchas gracias. En primer lugar, en nombre de Acción Democrática, esas elogiosas palabras, en lo personal además, tanto para Chonchón como para mí. Aquí estamos en la semana aniversaria de Acción Democrática, en el marco además de una situación política excepcional, porque estamos celebrando los 76 años en medio de unas elecciones primarias, o a propósito del resultado de unas elecciones primarias, en las cuales Acción Democrática ha obtenido una importante cuota de candidatos, y nosotros queremos reflejar eso un poco también como un voto de confianza hacia el partido, en el sentido de que de 13 compañeros que fueron postulados, 13 compañeros adecos que fueron postulados, obtuvimos 11, tenemos 11 nominaciones para competir en las elecciones de gobernadores. Y aparte de eso, también somos fórmula ganadora, en primer lugar con la candidatura independiente, en este caso en la gobernación del estado Aragua, de Ismael García,
abanderado pues por Acción Democrática en virtud de que él se separó de su anterior organización y compitió como independiente, y además, bueno, coprotagonistas también del triunfo en otros estados, como puede ser el caso también de aquí del estado Miranda, ya que postulamos igualmente la candidatura de Carlos Ocariz, que también resultó vencedor este fin de semana. O sea que tenemos múltiples razones para estar optimistas con relación al futuro. Nosotros tenemos últimamente el eslogan de sí hay futuro, y yo pienso que con este resultado electoral se evidencia que en Venezuela sí hay futuro. Sí hay futuro y está más vivo que no nunca. solamente que previo a ello nosotros nos tocó convalidar el partido. Acuérdate que producto de que nosotros no habíamos participado en procesos electorales con la tarjeta de Acción Democrática, sino que habíamos participado con la tarjeta de la MUP, bueno, tuvimos que cumplir con un requisito que nos puso el CNE, que fue llevar a nuestra gente a los centros, digamos, de validación, que en este caso, en el caso de Carrizal, y a nivel nacional fueron en las plazas bolívares de los municipios, y allí, bueno, fue la cantidad de gente espontánea, indistintamente del trabajo que nos tocó nosotros como militantes de partido, como dirigente hacer en el casa a casa y buscar nuestra gente, también fue la cantidad de gente espontánea que asistieron a estos centros de validación, donde Acción Democrática logró validar a nivel nacional en las 24 entidades, y como mínimo nos exigían 12, y nosotros fuimos pues más allá de las 12 que nos exigían y validamos en 24 entidades. Eso refleja precisamente la recuperación que ha venido teniendo Acción Democrática en las manos de nuestro líder Henry Ramos Ayú. Claro que yo considero 76 años es una historia. Yo creo que eso queda en las familias, eso queda en las raíces, ¿no? En los árboles de alguna manera Venezuela, es indudable que Venezuela está profundamente influenciada por la obra de gobierno de Acción Democrática, pero también por todos sus postulados ideológicos, sus principios, el pensamiento de la generación fundadora. No es poca cosa lo que hizo ese puñado de venezolanos, plagados además tal vez de lo mejor de la inteligencia de Venezuela de la época, ¿no? Hombres de la talla de Rómulo Gallegos o de Andrés Loy Blanco, que tal vez son los más conocidos, pero ahí estaba también el maestro Vicente Emilio Sojo, por ejemplo, un músico de sus características, y pensadores de todo tipo, y hombres que además se dedicaron a estudiar a Venezuela. La propuesta de la Venezuela democrática se inventa, y lo voy a entrecomillar porque realmente no es un invento, pero para decirlo de alguna manera, la inventan un puñado de jóvenes en ese entonces, encabezados por Rómulo Betancourt, producto de sus lecturas, producto de sus investigaciones, de los debates internos que fueron decantando pues en una propuesta de país que pudieron finalmente llevar adelante a principios de los años 60 o a partir de los años 60, y establecieron eso que llamamos la democracia representativa, mal llamada Cuarta República, y que hoy en cualquiera de las colas, la última cola que hice hoy en la mañana fue en un banco para retirar apenas 10.000 bolívares, que es lo que me permitieron retirar, y allí estaban dos señoras en la cola, y una de ellas decía en voz muy alta y molesta a la otra: caramba, esto no lo habíamos vivido antes. Antes, y se está refiriendo a esa Venezuela de la democracia representativa, antes vivíamos muchísimo mejor. Y es que de verdad Acción Democrática logró establecer un sistema democrático que, bueno, modernizó al país, con autopistas, con el agua, la electricidad, la educación universitaria, programas sociales importantísimos, el plan de becas Gran Mariscal de Ayacucho, los programas sociales en los barrios, de leche escolar, de alimentación escolar en las escuelas, una gran cantidad de obras en áreas de agricultura, el desarrollo de la industria petrolera. No solamente la nacionalizamos, que es muy fácil agarrar una industria norteamericana, pagarle, que al fin y al cabo hubo que hacerle un pago de una compensación, sino es que se supo gerenciar y la empresa petrolera venezolana en manos del Estado se hizo mucho más fuerte. La empresa petrolera que hereda la revolución era una de las 3 primeras empresas del mundo. Hoy, en este momento, pues no compite absolutamente para nada. Y entonces, esa Venezuela pujante es la Venezuela que añora el que la conoció. Y los jóvenes que no la conocieron oyen hablar de algo como quien está escuchando una vieja canción de Gardel, por ejemplo, que no lo vio como artista. Bien, señor Gustavo, usted tocaba un punto bien interesante que tiene que ver con la preparación y la inteligencia de los líderes. Haciendo digamos que una extrapolación de lo que era antes y los candidatos que tenemos en la actualidad, ¿cómo ustedes visualizan o cómo ustedes le pueden decir
¿Qué le dirían ustedes a las personas que están del otro lado escuchándonos para convencerlos de que realmente vale la pena ir a votar cuando ya toquen las elecciones en el mes de octubre? Aunque no se ha precisado la fecha con exactitud, dicen que es el 15, pero bueno, uno se mete en la página del Consejo Nacional Electoral y todavía eso no está allí preciso, pero se estima que sea para octubre. ¿Cuál sería el mensaje de ustedes tomando en consideración ese liderazgo y la preparación que tienen actualmente estos candidatos que han salido, digamos que favorecidos en las primarias? Bueno, mira, precisamente desde la Fundación de Acción Democrática, en la clandestinidad, cuando las dictaduras nos ofrecían las posibilidades de salir a votar, la gente de Acción Democrática participaba. Hoy día, cuando tenemos esta gran oportunidad de salir a votar, algo que está contemplado en nuestra Constitución, nuestra Carta Magna, a pesar de haberla convocado a las elecciones, digamos, casi con un año posterior a la fecha que teníamos fijada, de acuerdo a la Constitución, bueno, indudablemente de que se nos presente esa oportunidad y debemos salir a votar. Es el deber de todos los venezolanos. Nosotros tenemos que seguir apostando a que la salida tiene que ser democrática. Nosotros no tenemos otro mecanismo que no sea el de los votos que tiene la ciudadanía, que salir a sufragar y a votar. Y en cuanto a que tú nos digas, por lo menos la pregunta que tú se refleja en cuanto a los liderazgos de Acción Democrática. Bueno, es que allí precisamente eso que decía Gustavo, que la gente lo reconoce o lo recuerda en las colas, es porque Acción Democrática a través de su liderazgo ha vendido alguna gestión, porque muchos de esos líderes que hoy optan a las gobernaciones han sido alcaldes, han sido concejales, son líderes sociales, y eso está identificado, y nuestros líderes están identificados con el pueblo, y al estar identificados con el pueblo, por supuesto, nos permite vender también la gestión de Acción Democrática. Yo recuerdo el día sábado pasado, nosotros tuvimos un foro referente a los dos intentos de CAP de Carlos Andrés Pérez, y ahí llevamos una cantidad de gente y se refleja realmente la cantidad de obras que fueron empujadas por los gobiernos de Acción Democrática, particularmente en esa época de Carlos Andrés Pérez, en su primer gobierno, obras de envergadura. Yo le decía ahora en un conversatorio que teníamos en el partido a los compañeros de que si no hubiese sido por la construcción del Guri, obras enmarcadas dentro de la democracia, pero empujadas en su gran mayoría por los hombres de Acción Democrática, por los 4 gobiernos de Acción Democrática que tuvimos allí, nosotros no tuviésemos electricidad hoy en Venezuela, porque gracias a esa obra emblemática que tuvimos nosotros en la zona de Guayana, hoy gozamos de buena electrificación. Bueno, con sus desaciertos productos... Me va a disculpar que lo interrumpa acerca de la electricidad, que por cierto falla bastante, ¿no? Sí. Y no sabemos, pero eso lo vamos a analizar luego de esta pausa comercial. Así que al regreso continuamos hablando más acerca del 76 aniversario de Acción Democrática y toda la programación que tienen prevista para esta semana. Ya regresamos con más. Bien, continuamos con tu espacio Alternativas, hoy hablando acerca de Acción Democrática, un partido político más vivo que nunca en el marco de su 76º aniversario. Tenemos presentes, vamos a repetir, 2 concejales, uno del municipio Sucre, que es Gustavo Ruiz, que es el secretario general seccional Miranda de Acción Democrática, y el concejal José Morales Chunchón, que es concejal del municipio Carrizal, y él tiene la Comisión de Obras y Servicios y también es secretario político de la seccional Miranda dentro de Acción Democrática. Y nos decía Chunchón sobre esa obra de envergadura impulsada por un gobierno de Acción Democrática en su oportunidad, como fue el sistema hidroeléctrico del Guri. Y te decía que gracias a Dios está presente más que nunca, eso sí. Así es, hoy con las fallas que hoy presenta el sistema hidroeléctrico nacional, porque producto de la falta de inversión, no le hacen mantenimiento. Bueno, en jurisdicción del municipio de Carrizal ustedes pueden ver de que todas las calles están a oscuras, a pesar de que el municipio paga por ese servicio, porque el municipio de Carrizal paga por ese servicio, pero lamentablemente, bueno, el producto de los desaciertos del gobierno ha permitido de que este tipo de calamidad en cuanto a la electricidad no sirva hoy día.
tenemos la situación de que en los gobiernos de Carlos Andrés Pérez, producto de la gran calamidad que padecía el pueblo venezolano, se construyeron las grandes los acueductos, inclusive el acueducto metropolitano, el acueducto panamericano que hoy surte de agua a los Altos Mirandinos, fue construido en ese primer gobierno de Carlos Andrés Pérez y hoy vemos los reventones que existen en las calles, avenida de los Altos Mirandinos, de Los Teques, de Carrizal, de San Antonio. Es producto de que durante 18 años han dejado de invertir en ese tipo de obras, como es que sustituir tuberías que hoy todavía existen, las de Abesto Cemento, que ya están en desuso, y cambiarlas por tuberías PVC, y eso no está ocurriendo. En el caso del municipio de Carrizal lo vivimos a diario constantemente. Es más, puedo asegurarlo con toda la certeza de que la alcaldía ha tenido que invertir, comprar materiales para poderles entregárselo a las cuadrillas de Hidrocapital para que puedan reparar las cantidades de fallas que existen en nuestra jurisdicción. Entonces allí podemos nosotros hacer un balance y el por qué los líderes de Acción Democrática hoy repuntan en las diferentes entidades a nivel nacional para aspirar a los cargos que nos permita la Constitución poder aspirar. En este caso los gobernadores, como se refleja en las primarias recientes. Yo quiero hacer una pregunta de historia. Pues en el año 98 pues gana Chávez con una intención de voto de más del 70%. ¿Qué pasó? Y bueno, y Chávez amenazaba, inclusive con frío en la cabeza, a los goberneros de Acción Democrática, y la población electoral como que lo apoyó. ¿Qué sucedió en esa oportunidad? Bueno, fíjate, voy a comenzar con esa oferta fallida del presidente Chávez. ¿Por qué? ¿Porque no le frieron las cabezas a todos? Es que muy jocosamente hemos respondido siempre que a Chávez o le faltó aceite o le sobraron cabezas. Aquí está Acción Democrática, funcionalmente como tal vez el primer partido político de la oposición. No dudamos en creerlo nosotros, pero tampoco lo decimos con un orgullo falso, lo decimos más bien con muchísima responsabilidad, porque creemos que a Venezuela hay que reconstruirla. Y tal vez, a propósito de esa pregunta anterior también que habías hecho sobre la formación de los líderes originarios de Acción Democrática en comparación con el liderazgo actual, al liderazgo actual le corresponde la dura, difícil y exigente tarea de reconstruir al país en todos sus aspectos. Pero hay algo importante con relación a esa situación del año 98. Son los ciclos y las situaciones en las que se encuentran los pueblos. Y ha sido una prueba de fuego para el país. Los países no se acaban, los países no quiebran, los países no cierran. Aquí nadie va a poder bajarle la Santa María a Venezuela y ponerle un letrero que está en venta, porque eso no sucede con los países y con las sociedades. Así que nos corresponde a todos, rehacer la Venezuela que nos merecemos todos. Claro, ¿no? así es. Y creo que esa experiencia del año 1998, los historiadores la reflejarán como un gran error, y la ejecutoria de la mal llamada revolución como una involución, como un retraso, muy lamentable, está siendo la época en las cuales más recursos le ingresó al país, como nunca. El país no lo ha disfrutado, no se ha reflejado en obras, ni siquiera en el mantenimiento de la infraestructura venezolana. Afectó no solamente al sector público, sino al privado, acabó con la capacidad productiva del sector privado, y por último, además de eso, estamos endeudados, o sea que no tenemos ningún tipo de beneficio. Sí, claro, cuando Orlando, disculpa, hace la pregunta, yo logro entender que era prácticamente alternativo, 5 años Acción Democrática y 5 años COPEI. El pueblo en ese momento, aunque yo estaba bastante joven en ese momento... Seguramente estaría muchachita. Sí, pero ya uno escuchaba y uno se hace una idea. O sea, tuve la oportunidad de vivir en esa Cuarta República, y de verdad que en esa época nos alimentábamos bien, llegaba el vaso de leche escolar. Esto hay que decirlo, porque yo lo viví, no fue que me lo contaron, lo viví aunque estaba pequeña. Pero es cierto que ocurría todo eso, y de 5 en 5 años se cambiaba de gobierno. La gente llegó un momento que logró a sentirse saturada, digamos que con esa parte alternativa, y entonces vinieron y votaron por esa figura, por ese Mesías que le prometía que iba a cambiar todo. Y actualmente estamos viviendo, o se están acarreando las consecuencias de esa decisión que tuvo el pueblo. Actualmente, el pueblo nuevamente se vuelve a sentir decepcionado por 18 años consecutivos, donde hay muchas personas que han avanzado, pero la gran mayoría ha retrocedido en todos los aspectos. Se los pregunto y le hago toda esta antesala,
porque la MUD como tal ha sido criticada con respecto a la participación para las elecciones ahora del mes de octubre. Y fue precisamente Luego, Henry Ramos quien impulsó sí, la iniciativa. Luego de 3 meses de una ardua manifestación en la calle con una gran cantidad de fallecidos. Entonces, la pregunta puntual es, en estos momentos en que la gente está ávida, necesitada de un cambio, ¿qué le dirían ustedes como partido, que son 76 años, que es una gran trayectoria? ¿Qué le dirían ustedes a estas personas que están decepcionadas de lado y lado? O sea, estoy tratando de ser bien justa y bien equitativa con este análisis que estoy haciendo. Hay gente que no quiere ni siquiera salir a votar. Por eso la pregunta de que Santoro dice que en el año 98, por supuesto, Chávez fue electo con una gran cantidad de votos. Pero en la actualidad vivimos otra Venezuela y otra situación. Insisto nuevamente, como crítica hacia la MUD, no lo estoy criticando yo, estoy diciendo lo que dice el pueblo. ¿Cómo ir a unas elecciones con un Consejo Nacional Electoral que ha sido criticado anteriormente, donde prácticamente las bases del juego son las mismas? ¿Cómo creer? ¿Cómo confiar? A propósito del triunfo electoral en diciembre del 2015, cuando obtuvimos 2/3 de la Asamblea Nacional, se planteó como tema del país la solución, la sustitución del gobierno. Y comenzando en la ejecutoria, en la presidencia, el compañero de la Asamblea Nacional, el compañero Henry Ramos Ayub, él hizo una intervención que creo que no fue entendida en el contexto como lo estaba diciendo. Él había dicho que en los siguientes 6 meses, en los primeros 6 meses del año 2016, se iba a buscar un mecanismo, se iba a acordar un mecanismo para afrontar la crisis política en la que estaba Venezuela, porque obviamente el resultado electoral del 2015 tenía o traía como consecuencia no solamente el control de la mayoría opositora al poder legislativo nacional, sino deslegitimaba en buena medida el mandato del presidente Maduro. Y estábamos además llegando al año que significaba la mitad del periodo constitucional. La Constitución prevé que en ese año intermedio, en ese año de la mitad de su periodo, se puede solicitar un referéndum revocatorio. Pero sin embargo había muchas alternativas. Algunos sugerían que la renuncia del presidente, otros sugerían el enjuiciamiento. Hay algunas opiniones profesionales de gente seria, no eran tirando flechas que estaban, que decían que podía declararse la incapacidad del presidente de la República por algún elemento médico, psiquiátrico, etc. Pero en ese juego, en ese abanico de posibilidades, surgió una primera postura de la democracia venezolana, de los factores de la oposición, que íbamos a salir o íbamos a afrontar la situación de manera democrática, pacífica, constitucional y electoral. Esa tiene que ser la salida, porque los pueblos no pueden estar dependiendo de la aparición mágica de alguien que va a ser el salvador de la patria, porque precisamente ese error es el que nos ha traído a esta lamentable situación. Venezuela pensó en 1978 o actuó en 1978 un poco con esa memoria atávica que tienen las sociedades, que tienen los pueblos, y estaba tal vez imaginándose un líder revolucionario como las guerrillas o las guerras o las involuciones o las revoluciones, perdón, del siglo XIX, que un hombre montado a caballo con el grado de coronel y una montonera detrás iba a transformar el país. Parecía que después de 40 años de democracia habíamos superado esas situaciones, que no dependíamos del ungido, que no dependíamos de alguien, un mesías político que atendiera los problemas del país. Y sin embargo, Venezuela apostó a esa situación en el 98 y falló. Y no debiéramos repetir ese error. Entonces, en base a ese planteamiento, lo factible, lo verdaderamente certero, donde está realmente el poder del pueblo de Venezuela, es en concurrir a procesos electorales que permitan ir sustituyendo, en la manera como está prevista en la Constitución, al gobierno. En este sentido, nos dimos un poder legislativo que, por cierto, es tan importante ese triunfo, a pesar de que todavía muchos critican que el poder legislativo, la Asamblea Nacional, no ha podido hacer nada. Hoy es significativo que el señor Maduro viajó al exterior y fue a un país que se llama Azerbaiyán, que nosotros los venezolanos no tenemos con facilidad. Tenemos que buscar un mapa y revisar bien para poder decir en qué parte, en qué punto del globo terráqueo estaba el presidente Maduro.
y sin embargo la directiva de la Asamblea Nacional fue recibida por importantes gobiernos que sí han tenido relaciones y que sí tienen que ver con lo venezolano, Alemania, Inglaterra, Francia, España, para hablar solo de la comunidad europea. Y son recibidos también por toda la comunidad de América, no solamente los Estados Unidos o Canadá o México en el norte de América, sino prácticamente por todos los países de Latinoamérica con representatividad. Entonces, la apuesta tiene que ser electoral, la apuesta tiene que ser cívica. Los venezolanos no tenemos armas, no tenemos un fusil para enfrentarnos y derrotar a este gobierno que sí tiene el poder de fuego en los cuarteles, en las policías y en los mal llamados colectivos, que los tienen armados. Ante una situación como esa de armas y todo lo que usted está describiendo, donde vimos el miedo que ha sentido el pueblo, ¿cree usted que la gente nuevamente, de no llegar a ser favorecidos los resultados, porque en octubre pueden pasar muchas cosas, hay varias hipótesis, varios escenarios, ¿cree usted que la gente saldría a defender el voto? Eso nos lo van a contestar luego de esta pausa comercial. Ya regresamos con más de Alternativas. Bien, continuamos con tu espacio de Alternativas. Hoy hablando sobre Acción Democrática, un partido político más vivo que nunca en el marco de su 76º aniversario. Tenemos acá presente, vamos a refrescar a Gustavo Ruiz, concejal del municipio Sucre, que es el secretario general sectorial de Miranda, y tenemos acá al concejal de Carrizal, José Chonchón Morales, que es el secretario de político de la seccional Miranda dentro de la Acción Democrática. Estábamos hablando varios temas estribados en lo importante, muy importante. Creo que muchos de nuestros televidentes están muy atentos con respecto a situaciones. Yo quería tocar un tema, además de dialogar sobre lo que estábamos conversando antes del máster, es lo siguiente. Estas elecciones primarias, yo creo que fueron el ojo más, no del huracán, no de Irma, sino el ojo del huracán político a nivel internacional. Es decir, yo creo que Acción Democrática debe tener hoy por hoy un gran compromiso, una gran responsabilidad sobre los resultados que tuvieron esta importante elección de rescatarse. No solamente dentro de los estilos políticos venezolanos, ni siquiera latinoamericanos, sino que la comunidad europea, inclusive, me atrevo, incluyo dentro de los que están observando lo que pasa en Venezuela políticamente, Asia y también a Rusia. Yo creo que ustedes hoy por hoy, dentro de la Acción Democrática, tienen una gran responsabilidad. Yo creo que el partido, el gobierno no los estaba atacando tanto públicamente, atacaba más que todo a personeros de Voluntad Popular, personas de la ONT y de Primera Justicia. ¿Ustedes consideran dentro de esa responsabilidad que van a ser atacados? ¿Ustedes consideran ahorita que van a ser llamados por personeros internacionales? Mira, yo esta pregunta se lo haría en vida y este programa me recuerda tanto a mi amigo Alberto Rivas Sánchez, que en paz descanse, y a falta de Alberto Rivas Sánchez se lo preguntará a Chonchón y se lo pregunto en el aire. ¿Qué responsabilidad, qué compromiso tiene Acción Democrática con estos resultados importantes, fenómenos de esta misma semana? ¿Qué consideran ustedes que va a suceder ahora en Venezuela dentro del marco electoral y dentro del marco de la legitimidad electoral, dentro de lo que quiere la población venezolana y dentro de lo que va a hacer el gobierno nacional con respecto? Bueno, primero debo decirte que por eso mismo que decía Gustavo, de que hoy nuestros representantes del Parlamento Nacional son recibidos por importantes gobiernos de Europa y de Latinoamérica y América del Sur, América del Norte. Eso significa de que a mi manera de ver las cosas, el gobierno tiene el agua al cuello. Y ellos, a pesar de que sigan con algunas artimañas, valiéndose para no, digamos, para seguir creando esas matrices de opinión que tú bien decías, referente a lo de a crear el descontento que hay de parte y parte, porque sí lo hay. En el momento que Henry Ramos hizo la propuesta de que íbamos a ir a las elecciones, de acuerdo a sondeos de opinión, había entre un 49, un 48% o sea, digamos, en desacuerdo que fuésemos al proceso.
y hoy, de acuerdo a los sondeos de opinión serios, calculan de que va a participar ya por encima de un 75%. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer realmente, enmarcado en esa responsabilidad que tenemos, es seguir rebanando el gobierno en todos los procesos electorales que se nos presenten. Y referente a lo del CNE, bueno, indudablemente que en los procesos electorales donde nosotros hemos participado y donde hemos tenido nuestros testigos y donde auditan cada uno de los software que tiene el sistema electoral, bueno, a raíz de que participemos nosotros y tengamos nuestros testigos, blindamos el proceso electoral y eso nos permite a nosotros poder tener copia de las actas, ser vigilantes de los procesos electorales, y eso nos permite a nosotros poder triunfar. Ahora, si no participamos, le estamos entregando, como ocurrió en el año 2005, entregando en bandeja de plata el proceso electoral al gobierno. Ahora que nos toca a nosotros los acciondemocratistas asumir este reto, nosotros siempre hemos asumido los retos que se nos hayan puesto. Nosotros no somos un partido, como yo le digo a veces de manera echándole broma a los demás compañeros del partido, nosotros somos un partido de carne y hueso. Nosotros salimos a contactar a la gente a la calle, no trabajamos hoy día porque los paradigmas nos los exigen, como son las redes sociales, pero nosotros también, nuestra gente trabaja en redes, en los barrios, tocando puertas, porque ese es digamos, con lo que creció Acción Democrática, en el contacto directo con la gente. Ahora nos toca a nosotros en este proceso electoral y en todos los que vengan asumir con responsabilidad y con gallardía la defensa del voto y convencer a la gente en escasamente un mes y algo que vamos a tener para la campaña electoral, partiendo ya desde el día de hoy o el día de mañana. Bueno, convencer a la gente el por qué deben de ir a votar. Yo lo puedo decir con toda certeza que en el caso de nosotros aquí en el municipio de Carrizal, nos encontramos con una muralla en un momento de compañeros que no querían participar ni siquiera en las primarias. Y me sorprendí el día domingo cuando asistieron a ir a votar. Entonces ya eso significa de que ven como alternativa real es el voto, porque nosotros no tenemos otro mecanismo. Es verdad que hemos salido a manifestar y se han creado ciertas expectativas, pero es que nosotros desde el mismo momento que se instaló la Asamblea Nacional fue una propuesta de cambiar el gobierno, y cuando salimos a manifestar, acuérdense que la primera vez que salimos a manifestar o que se estableció estas manifestaciones de manera consecutiva fue producto de unas sentencias que emitió el Tribunal Supremo de Justicia, las dos fulanas sentencias que emitieron en contra del Congreso de la Asamblea Nacional, y lógico, la misma dinámica nos fue generando una protesta hoy, una protesta mañana, hasta llegar inclusive a protestar de que no fuese la constituyente. Bueno, fue la constituyente, pero el país no se terminó allí, el país continúa, y ahora se nos avecina el proceso electoral, y allí con más fuerza y con más gallardía tenemos que participar, porque esa es la única manera, es el única arma que tiene el venezolano, que tenemos nosotros los demócratas, es el voto, participando. Si no participamos, el que no participe está votando por el gobierno. Si usted no va y vota por las alternativas que le presentan los diferentes partidos de la alternativa democrática, está votando, es un voto que se le está sumando al gobierno. Quería preguntarles algo, disculpen, con respecto a lo de las primarias, porque bueno, uno como periodista está en la calle y uno digamos que escucha y palpa lo que es el sentir del pueblo, ¿no? Luego de estas elecciones, donde en algunos estados la gente salió muy contenta, pero en otros están descontentas, como es el caso del estado Aragua, y esto hay que decirlo también, por sentir que Ismael García es una persona que estaba antes con el chavismo, que después se cambió, o sea, algo así como la guanábana, que no se sabe realmente qué es lo que es, y hay muchas personas que están descontentas con ese resultado en particular. Pero la pregunta es la siguiente: luego que se eligen, que fueron electos estas personas, si comienzan, hay algunos de ellos que tienen medidas cautelares, y me gustaría saber la parte también judicial, porque las personas preguntan en la parte legal, mejor dicho, que es el término correcto. Si comienzan a ser perseguidos y ataques, porque a nivel político sabemos cómo se manejan las cosas, ¿qué pasaría en esa hipótesis? ¿Cuál es el escenario? De llegar el gobierno a comenzar a perseguir a todos los que fueron electos actualmente, ¿quedarían entonces los segundos, los que no fueron electos? O sea, ¿cuál es el panorama que se maneja ante esa situación? Porque mucha gente lo pregunta en la calle. ¿Y ahora qué? Luego de ser electos, ¿y ahora qué?
Bueno, Vicesecretario General de permíteme aclarar algunas cosas allí, porque la pregunta es muy interesante y además surgen en las asambleas de los vecinos y las escuchamos en muchos sitios. En primer lugar, nosotros somos demócratas, defendemos los principios de la democracia y yo pienso que debemos ser coherentes y dentro de esa coherencia concurrimos a un proceso de electoral interno para dirimir las distintas opciones, porque no descalificamos a priori ninguna opción, la sometemos al concurso de la mayoría, a la decisión mayoritaria de las bases del pueblo. Bueno, y los ganadores de estas primarias son quienes obtuvieron la mayor votación. Puede ser que a alguien no le guste el candidato que ganó, pero ese fue el que ganó. Y en democracia debemos respetar eso como un principio básico. Es imposible vivir en democracia y si gana el que no nos gusta, entonces se genera una crisis. Eso hay que aceptarlo, hay que admitirlo. Y es la manera como nosotros hemos resuelto mayoritariamente las nominaciones, porque sometimos a consulta de primarias 19 gobernaciones o candidaturas a gobernaciones. 4 de ellas se resolvieron por consenso en virtud de que eran liderazgos lo suficientemente consolidados que no hacía falta, o a criterio de los partidos, se pudo llegar a algunos acuerdos unitarios que ahorraron el trámite de las primarias. Eso en primer lugar. O sea que los demócratas estamos actuando con coherencia. Sí. Solamente quien no es demócrata está esperando que los nombren a dedo. No son los candidatos de la oposición los que están siendo nombrados a dedo, por cierto. Quizás la pregunta sea un poco odiosa, pero hay que hacerla. ¿Hubo acuerdos económicos realmente? No. En esas 4, digamos que en Anzoátegui, donde no hubo... En lo absoluto. Todas las encuestas indicaban, muy particularmente en el caso de Anzoátegui, que usted lo cita usted, o en Nueva Esparta, el caso también del estado Carabobo, el otro caso es en el estado Vargas, con José Manuel Olivares. Bueno, de los nombres que estaban propuestos, era evidente el respaldo mayoritario según todas las encuestas. Claro. Y los partidos, bueno, se pusieron de acuerdo para impulsar esas candidaturas de manera unitaria o consensuada, porque también es una fórmula de ganar legitimidad la candidatura. O sea que son generalmente aceptados. Y en el estado de Táchira también hubo una sorpresita con la IDI, ¿no? Bueno, una sorpresa para quien no conoce realmente la realidad política del estado. Laidi Gómez, nuestra secretaria de organización, una mujer joven de las nuevas generaciones, muy bien formada, aguerrida, del pueblo de Carlos Andrés Pérez, porque ella es de Rubio, es conocida con un gran trabajo político, sobre todo en la frontera, en ese espacio de la frontera tachirense. Bueno, logró el triunfo electoral. Allá habían 6 candidatos. El tiempo es breve y no pero me para cerrarte la última, que tenemos que ir a comercial y el tiempo es implacable. Queda allí porque sé que sí lo van a responder. Exactamente, la parte legal, ¿qué va a pasar si comienzan a hacer frente de blancos y a ser atacados? ¿Qué va a pasar entonces? Vamos entonces a un corte comercial y enseguida regresamos con más de su programa Alternativas. Continuamos con otro paso alternativo. Hoy estamos hablando sobre Acción Democrática Más Vivo que Nunca en el marco de su 76º aniversario. En el último corte hay muchas preguntas que hacer, pero el tiempo nos apremia. Estamos hablando de algo muy importante. Sé que nuestros televidentes están pendientes, Gustavo, de que toques el tema de las inhabilitaciones y sobre todo porque la Asamblea Nacional Constituyente dijo que ellos se reservan el derecho de analizar el comportamiento, la conducta de quienes vayan a la gobernación. Fíjate, Orlando, en el tema de las inhabilitaciones, si algún candidato a gobernador resultara impedido de participar, lo cual ya de por sí habla del poco talante democrático del gobierno, que lo ha evidenciado en múltiples oportunidades, algo que no tenemos que someter a discusión. Por eso nosotros no negamos que existe esa posibilidad. Por muy traída de los cabellos que pueda ser, esa posibilidad siempre está latente, porque esto es un gobierno autoritario, este es un gobierno que no respeta la Constitución, este es un gobierno que no respeta el Estado de Derecho, este es un gobierno que ha acabado con todo en Venezuela y le importa muy poco inhabilitar a un candidato intentando procurar sacar buenos resultados. Los mecanismos para la sustitución de esos candidatos los tomará la Mesa de la Unidad en el momento que corresponda. ¿Por qué no podemos adelantar pasos precisos para ello? Bueno, porque aquí es mucho más rentable políticamente y más seguro políticamente actuar con prudencia y no adelantarnos a los acontecimientos, porque además cada caso tiene su particularidad. Pero la Mesa de la Unidad va a saber resolver esto y además siempre es factible la sustitución de los candidatos. Una preguntita que
que se viene rodando y es importante para Miranda. Y pueden habilitarse a Carlos Ocarí para la gobernación. Haciendo un ¿No han análisis. pensado ustedes? Él tiene una medida cautelar. Quería saber qué pasa en Sí, el caso por específico eso. de él y hasta de José Luis Rodríguez, que tienen medidas cautelares, Sí, y de sí. Yossi. ¿Qué pasa cuando las personas tienen medidas pero es que- cautelares? En el caso de la candidatura de Carlos Ocariz, por ejemplo, Sí. realmente la única manera que tengan de inhabilitarlo es aplicarle algún tipo de sanción que tenga que ver con la medida cautelar que ya le dictó el Tribunal Supremo de Justicia y por el cual están inhabilitados en este momento David Smolansky, Ramón Muchacho, el alcalde de Mérida, Carlos García, etcétera, etcétera. Ya hay varios alcaldes, el alcalde de Lecherías, Marcano, en fin. No De sería, Lara, el de Barquisimeto. no sería el primero, el alcalde de Que está Iribarren en Barquisimeto, Sí. etcétera. Así que no sería una sorpresa para nosotros que eso sucediera. Pero, ¿Y entonces qué pasaría en ese caso? ¿Sería José pero Luis Rodríguez el candidato? solamente cuando lleguemos Enrique a Mendoza. solamente cuando lleguemos a ese momento es que la mesa de la Unidad Democrática deberá tomar la decisión política que más convenga a los intereses del país y en particularmente del Estado Miranda. Porque nuestra lucha es por defender los valores de la democracia y por defender la institucionalidad democrática. Sería muy lamentable que alguien que ha sido escogido por el pueblo para que compita como candidato en nombre de la oposición, lo anulen con una sentencia administrativa. ¿Y eso no llegaría a caldear las calles nuevamente? Bueno, Pregunto. no puedo, yo no tengo una bola de cristal para adivinar la situación. Lo único que sí le puedo decir muy responsablemente es que eso es un asunto que debe ser resuelto en el momento, una vez presentada la situación. Porque en política no siempre da buenos resultados estar ya tomando decisiones sobre cosas a futuro, que ni siquiera sabemos si en la realidad se van a presentar o bajo cuál contexto. Claro, Es un ustedes- principio de la política. Y por otro lado, hablabas tú también sobre el tema a propósito de las inhabilitaciones. Caramba, lo tenía en este momento en la mente y lo quería completar. Si lo recuerdo ahorita, te lo comento. Ok. Creo que tenía que ver con... Con el segundo cargo, si tienen un suplente, algo así. No. Había otra pregunta Ajá. que había hecho que creo que tenía que ver también con una cuestión de las inhabilitaciones. Pero bueno, en líneas generales, esta es la Por la- postura oficial. de- Claro, usted acaba de mencionar medidas algo bien cautelares. importante, que es que nadie tiene la bola de cristal, pero aparte de que eso llegase a producir una gran decepción en el pueblo, ¿cómo entonces hay gente que dice, sobre todo se escucha también, que eso de las elecciones es prácticamente que una cortina de humo otra vez para volver a apaciguar a la gente y que se olviden de manifestar y todo lo demás? Hay gente que dice que no va a haber ninguna elecciones en octubre, que realmente eso no va a ser así. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Bueno, hasta el momento está El cronograma. El Consejo Nacional Electoral ha ofrecido entregar hoy el cronograma, debe estar ya mañana publicado en su portal y lo deben recibir los factores políticos que estamos participando, porque esta elección tenemos candidatos unitarios, pero hay una diversidad de partidos que tienen tarjetas alrededor de los candidatos del gobierno y de los candidatos de la oposición. Ninguno está participando solo con su partido, sino que son unas coaliciones que se han Una venido coalición formando. muy importante esa coalición. Y tenemos una política absolutamente de dos polos o de dos grupos, bueno, que estamos pugnando en ese proceso electoral. Que todas las encuestas indican que lo va a perder abrumadoramente el gobierno, porque la manera, en gobiernos autoritarios, en regímenes dictatoriales, en gobiernos de estas características, el mayor acto de rebeldía del pueblo es votar. Porque votar no significa arriesgar la vida, no hay que recibir perdigones, nadie va a resultar herido por ejercer el derecho al voto. Por eso los gobernantes autoritarios le tienen tanto miedo al voto. Y por eso el mayor favor que se le puede hacer al madurismo es no votar. Hay que hacer uso de la única arma que tiene el pueblo, la ciudadanía, y que se puede ejercer en paz, democráticamente y constitucionalmente, que es el voto. Y con eso vamos a darle un gran cativo. No queda unos minuticos, vamos a hablar sobre la programación del 36º Claro, aniversario. porque aniversario sin Claro. programación no es Y quería hacer aniversario. una siguiente pregunta. Ustedes son capaces ahora, dada esta coyuntura de este fenómeno de esta semana, de rescatar a todos esos personeros históricos que formaron parte de ADE y que se han ido a BP, a la UNT, a otros partidos, inclusive del PSUV? ¿Podrán ustedes rescatarlo con esta programación, meniculada con esta programación?
Bueno, aniversaria, ¿no? No, bueno, nosotros, yo le he dicho a más de uno que están en un nuevo tiempo que están prestados. Así como ok. hacen los peloteros, los futbolistas que los prestan, nosotros los tenemos prestados. Las puertas de Acción Democrática siempre están abiertas. Nosotros le abrimos las puertas cuando se quieren ir y también se las abrimos cuando quieren llegar, cuando quieren regresar. Por supuesto que en este aniversario, nosotros particularmente en el municipio de Carrizal, mañana, que es exactamente nuestra fecha, el 13 pues, que es nuestra fecha aniversaria, tenemos una ofrenda floral en la Plaza Bolívar de nuestro municipio. Posteriormente nos vamos a trasladar a la ciudad de Caracas, donde tenemos el brindis nacional en la sede nuestra del Paraíso, donde nuestro secretario general nacional va a intervenir allí, nos va a dar un mensaje. Acompañado además de los candidatos a Así la es. gobernación. qué Además perfecto. acompañado con toda su plataforma de candidatos que resultaron ganadores en las primarias y por supuesto de todos los líderes nacionales que van a estar allí presentes, pues. Posteriormente Carrizal continúa, particularmente Carrizal continúa en su fecha, en su semana aniversaria. Tenemos el día jueves un foro referente el por qué votar. Es algo que nosotros estamos insistiendo mucho, el por qué votar, así como lo explicaba Gustavo, no es la única herramienta que tenemos los demócratas, que es el voto. Y el día viernes, que es nuestro gran día, tenemos lo que sería en horas de la mañana la sesión especial con motivo de los 76 años del partido, donde el compañero Negal Morales, que fue nuestro candidato inscrito principalmente antes de declinar a favor de Ocarí, nuestro candidato a la gobernación, será el orador de orden. Y de allí vamos a salir a la subida de la iglesia, donde tenemos la pintura del sello tradicional, que hemos pintado allí durante más de 50. Esta mañana me decía alguien que creo que estamos desde los años 60 más o menos pintando ese logo de Acción Democrática allí, ese escudo. Entonces nosotros vamos a colocar una placa allí conmemorativa a algo que ya se ha convertido como en un símbolo histórico para los habitantes del municipio de Carrizal y sobre todo para nosotros los adecos. En la subida de la iglesia. En la ahí. subida de la iglesia. Ahí vamos a colocar una placa conmemorativa pues al 76 años y por supuesto como reflejo de ese símbolo que tenemos allí. Posteriormente nos vamos a la casa del partido, donde vamos a tener nuestro tradicional brindis, la torta, para, bueno, festejar de alguna manera, aunque no hay mucho que celebrar y usted sabe cómo está la situación país, que hoy no nos permite poder celebrar como quisiéramos todos, pero bueno, dentro de esas limitaciones vamos a hacer eso. Y después, el día domingo vamos a tener una misa en la iglesia San Charbel, y también vamos a develar una placa acá en las cercanías de la zona de Montaña Alta en honor a los caídos. Por producto de las manifestaciones, vamos a hacer tanto la misa como una placa en honor a los caídos, producto de que aquí en Carrizal fue donde se ocurrió el primer, digamos, el primer muchacho que murió por mano digamos, del régimen. Fue aquí mismo en la adyacencia de Montaña Alta, en nuestra jurisdicción, y nosotros en honor a esos muchachos, a esos valientes muchachos, vamos a hacer esto. Por supuesto que hay los demás municipios en todo el estado cada uno tiene sus diferentes actividades y a nivel nacional, pero particularmente aquí en el municipio de Carrizal nosotros tenemos eso. Y seguimos la semana próxima con unas actividades que es que vamos a llevarle unos botones de unos pins pues, de Acción Democrática a esos dirigentes, militantes de Acción Democrática de esa vieja data que nos llegaron a validar voluntariamente a la Plaza Bolívar el día que fueron a validar nuestro partido. Vamos a hacer una gira por todo el municipio e ir a entregar esos pines de Acción Democrática, el escudito de Acción Democrática, pues a esos compañeros que han dado mucho por este partido y por Venezuela. Bueno, ¿qué hace Caramba, con Raúl Pajero? Raúl Pajero Sí, con Raúl, usted, o sea, tiene, Guatemala con usted. Raúl tiene una actividad precisamente mañana, desde la mañana tiene la misa, después Ok. tiene una ofrenda floral en la Plaza Bolívar de la Plaza Bolívar de los Teques, después tiene un desayuno como a las 11 de la mañana en la casa del partido, y después a la tarde tiene un torneo de dominó y termina con un sancocho en la casa del partido, es la actividad que ellos tienen Bueno, para el día de bien mañana. amplia la Gracias. programación. Así que están invitados Así todos, que están invitados felicitaciones, todos. que Gracias. continúen Gracias. entonces con esta hermosa Muchas labor que Gracias a ustedes ustedes, desempeñan. gracias a ustedes en verdad. Gracias, Gustavito, también. Antes de despedirnos, el director, yo debo de decirlo públicamente, gracias a Alexandra Carrillo, quien es la secretaria sindical justamente allí en Carrizal y quien, bueno, tuvo, digamos que la cortesía de invitarme a un foro que se va a realizar el día jueves a las 4 de la tarde, donde, bueno, voy a hablar acerca de los valores y los antivalores
y también le doy las gracias públicamente y también en el nombre del Partido Acción Democrática por un botón de reconocimiento que también me van a hacer entrega por ser buena ciudadana, así que bueno, gracias. Felicitaciones, por... Maribel. Así es. Claro que sí. Bueno, mis queridos televidentes, vamos a recordar este espacio, seguramente lo vamos a ver directamente el día jueves de 7 a 8 y el próximo martes con un programa muy especial. Muchísimas gracias a nuestros invitados. Muchas gracias hasta entonces y que Dios los bendiga. Chao, chao.